necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo con Dios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de saludarles y enviarles nuestro cariño y nuestra gratitud por acompañarnos en este nuestro tiempo especial. Sabemos que Dios tiene un mensaje directamente a nuestro corazón y por eso es tan importante que estemos todos dispuestos a recibirlo. Queremos poner nuestro tiempo delante del Señor y por eso les invitamos a que juntos inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre y sabemos, Padre, que mientras estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú te manifiestas, tú te presentas aquí a nuestra reunión. Muchas gracias, pues, por estar con nosotros. Queremos rogarte que bendigas cada hogar que se está abriendo a esta señal y también aquellos que lo harán a través de las publicaciones diferidas en diferentes sitios de internet que puedan también, Señor, recibir la bendición que tú tienes dispuesta para cada uno de nosotros a través de este tiempo que podemos disfrutar tu presencia y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. También queremos rogarte que bendigas cada ministerio, cada hombre y mujer que en este día están predicando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por llenar nuestra tierra, nuestro México, con tu palabra. Y bueno, no nos limitamos a nuestro México, también queremos interceder por toda Latinoamérica. Sabemos, mi Dios, cuánta falta hace tu palabra en toda esta tierra. Y bueno, pues te damos gracias porque sabemos que tú tienes gente en cada rincón de este mundo hablando de ti y presentando las buenas noticias de la salvación que son por la fe en Jesucristo. Muchas gracias, pues, por tu presencia, por tu amor, por tu palabra, por la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre la vida de todos aquellos que hoy te están sirviendo a través de tu palabra. Muchas gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque aquellos que están intentando conectarse a nuestra señal, que lo puedan hacer de una manera fácil y pronta. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Canta al Dios poderoso, canta el Cordero de Dios, canta al único camino, canta al único Salvador, Jesús. Jesús, Jesús, Él es el único que te lleva a la presencia de Dios, justificado en su sangre. Cristo por ti se entregó. Canta al Señor de señores, canta al príncipe de paz. Canta al Espíritu
Toma mi vida, necesito tu perdón. Oh Señor, toma mi vida y haz una nueva creación. Oh Señor, en este día yo te
te invito a mi corazón. Oh Señor, en este día yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo pensaba que mi vida era mía y nada más, que podía malgastarla día a día sin pensar. Pero ahora me doy cuenta que sin ti no puedo más y que solo con tu ayuda tendré vida y tendré paz. Oh Señor, quiero alegría, quiero gozo, quiero un gran amor. Oh Señor, dame cariño y hazme libre de verdad. Hazme libre de verdad. Hazme libre de verdad. Hazme libre de verdad, Dios, te lo pido. Hazme libre de verdad. Yo pensaba que mi vida era mía y nada más, que podía malgastarla día a día sin pensar. Pero ahora me doy cuenta que sin ti no puedo más y que solo con tu ayuda tendré vida y tendré paz. Oh Señor, toma mi vida, necesito tu perdón. Oh Señor, toma mi vida y haz una nueva creación. Haz una nueva creación. Haz una nueva creación. Haz una nueva creación, Dios, te lo pido. Haz una nueva creación. Aleluya. Haz una nueva creación, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, gracias por tu perdón, Señor. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir en este día. Y es una palabra, pues, que podríamos llamar fuerte. Y el título de nuestro mensaje es Llanto
y rechinar de dientes. ¿Sí? Llanto y rechinar de dientes. Está fundamentado en el párrafo 50 del capítulo 13 de la versión del Evangelio escrita por Mateo. Básicamente vamos a estar consultando diferentes párrafos de esta versión de Mateo en donde se hace referencia a este hecho. Mateo capítulo 13, en el párrafo 49, nos dice lo siguiente. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, a donde habrá llanto y rechinar de dientes. Llanto y rechinar de dientes. Nosotros podemos considerar a través de esta escritura lo que nos está enseñando el Señor es que va a haber una separación entre dos clases de personas únicamente. No se van a separar por características fisiológicas, no se van a separar por ideologías, no se van a separar por habilidades o talentos o logros. Se van a separar en dos grandes grupos, justos y perversos. Y aquí la pregunta, queridos amigos y amados que nos están acompañando, necesitamos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente seguros de pertenecer al grupo de los justos? Dice la Escritura que nosotros en Cristo hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que delante de Dios, todos nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y que le hemos recibido como el Señor, el que manda la máxima autoridad de nuestra vida, entonces somos justificados. Entonces, nosotros, por haber aceptado el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, pues nosotros venimos a ser de este grupo, de este abundante grupo, porque ciertamente será abundante, aunque el otro también lo será, de aquellos a quienes se considera, según la Escritura, justos. Los demás, amados, los demás serán considerados perversos. Y si tú, querido amigo, querida amiga, no tienes la certeza de pertenecer al grupo de aquellos que serán considerados justos, lamentablemente tienes que considerar que estás incluido, incluida en el otro grupo que es de los perversos. Y conforme leímos aquí en este párrafo 50 de Mateo capítulo 13, dice, arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, esto que estamos hablando, llanto y rechinar de dientes, es un destino para aquellos que son considerados delante de Dios como personas perversas. En una de sus visitas a la congregación en donde servimos al Señor por más de 40 años, y al hablar en plural estoy hablando de mi esposa y su servidor, el sucesor del evangelista Pablo Finkenbinder, un evangelista de talla mundial, el sustituto, el sucesor de este hombre, que se llamaba o que se llama Carlos Rey Stuart, y pongo el Stuart porque me llamó la atención que al buscar un poco más de información sobre este varón, eh, puse Carlos Rey en mi computadora
Y me salió la biografía del rey Carlos de Inglaterra. Y todas las planas estaban relacionadas con el rey Carlos III, ¿no? Entonces, bueno, finalmente encontré la información que corresponde a este varón. Le llaman Reverendo Stuart, pero yo creo que precisamente por esa confusión de información que hay, o bueno, no confusión, sino ese gran cúmulo de información que hay respecto del rey de Inglaterra. Entonces, Carlos Rey Stuart, sucesor de Pablo Finkenbinder en el Ministerio de un Mensaje a la Conciencia, presentó un mensaje en una de esas visitas que hizo a México, presentaba un mensaje en donde deploraba que se presentaran las buenas nuevas como si fueran malas. Y decía, es el colmo que las buenas nuevas se presenten como malas nuevas. Esto es, que en vez de procurar un mensaje de esperanza, se presentara el Evangelio como todo lo contrario. Ahora, recordemos que la palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos recibir un mensaje titulado llanto y rechinar de dientes como buenas nuevas? Bueno, pues claro que sí, que si son unas nuevas terribles. Llanto y rechinar de dientes son unas nuevas terribles. Bueno, de eso se trata nuestro mensaje de esta tarde. Respecto a un horno de fuego, la palabra nos da algunas otras referencias. Una de las más estudiadas es la que presenta el libro del profeta Daniel en el capítulo 3, que vamos a considerar. Daniel en el capítulo 3, en el párrafo 3, nos dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura. 27 metros. Si consideramos que la altura promedio de los pisos en los edificios es de 3 metros, pues estamos hablando de un edificio de 9 pisos, por lo menos, entre 8 y 9 pisos de altura. Y de ese tamaño era la escultura que se mandó a hacer este famoso rey. 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, una localidad en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Esto es su gabinete. A todo su gabinete mandó traer. De modo que todas estas autoridades vieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Llanto y rechinar de dientes. Es increíble cómo esta figura o este pasaje nos hace pensar que así será también con la bestia, así será con aquel que sea denominado el anticristo. Habrá también una imagen que honrar y aquellos que la honren, pues serán
culpables delante de Dios, tal y como este rey estaba proclamando que serían culpables los que no se inclinaran incluso el rostro a tierra ante su imagen. Este Nabucodonosor, cuyo nombre significa Nabú, protege a mi heredero, y debemos saber que Nabú era un dios de Mesopotamia, de esa cultura, vivió cerca de 600 años antes de Cristo. Llanto y rechinar de dientes. Entonces, si comparamos cuándo se promulgó la ley que Dios entregó a Moisés, prohibiendo que su pueblo adorara o se inclinara delante de otros dioses, que fue por el siglo XIII antes de Cristo, podemos ver que Daniel, que era un hombre temeroso de Dios, no lo iba a hacer, aunque el desafío de esa ley pusiera su vida en peligro. El capítulo 8 de Mateo nos ilustra sobre un oficial del ejército romano que acudió a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Y lo peculiar de esta petición son principalmente dos cosas. Una, que era un hombre con autoridad militar del ejército de la nación más poderosa de su tiempo, como sería hoy en día un general del ejército de nuestros vecinos del norte. Y acudió a Jesús con la debida humildad a rogar por uno de sus sirvientes. Ni siquiera era su familiar, ni siquiera era su hijo, su hija, su esposa, su hermano, su hermana. Era un siervo de su casa y estaba gravemente enfermo y este hombre llega a suplicar al Señor. No solamente que no llegó a suplicar que el Señor lo fuera a visitar. Él solo pidió al Señor Jesús que hablara una palabra de sanidad para la vida de ese siervo, creyendo que la palabra hablada por el Señor tenía la autoridad suficiente para levantar a ese joven de su postración, que solo pronunciara la palabra a distancia. Y esa podría ser una de las mayores certezas entre nosotros, que nos reunimos a distancia para escuchar la palabra del Señor. Aquel oficial sabía del poder de la palabra y es necesario, amados, que nosotros lo sepamos también y su fe maravilló a Jesús y nosotros también lo podríamos hacer. Y digo lo podríamos porque a veces consideramos, bueno, pues es que no hay reunión presencial, pues entonces la palabra tiene menos poder. No, amados. La palabra que estamos compartiendo hoy a través de estos medios electrónicos, esta palabra que va transmitida a un satélite de ida y vuelta para llegar hasta sus hogares y a cualquier hogar del planeta, tiene el mismo poder que la palabra hablada por el Señor Jesucristo. Y no con esto nos estamos comparando al Maestro, simplemente estamos creyendo lo que el Señor nos dijo. Ustedes harán las obras parecidas a estas y aún mayores. Entonces, no podemos nosotros dejar de considerar la autoridad y el poder que esta palabra que se está transmitiendo a través del espacio que nos rodea tenga la misma autoridad que la palabra del Señor que levantó a aquel joven enfermo. Marcos en el capítulo 9. Bueno, recordemos la respuesta que dio Jesús a un hombre que le dijo, ayúdanos si puedes, referidas por Marcos en su versión del Evangelio, el capítulo 9, verso 23. Aquí lo tenemos. Dice, ¿cómo que si puedo? Respondió el Señor. ¿Qué respuesta más elocuente?
¿Cómo que sí puedo? O sea, nos imaginamos siempre al Señor muy ceremonioso y lo han presentado en todas las películas que se hacen, bueno, casi todas, como un hombre muy mesurado, con cero emociones, o unas cuantas quizás, pero nunca nos lo hemos imaginado con un lenguaje como este que nos presenta esta versión nueva, como nueva traducción viviente que dice, ¿cómo que si puedo? Es maravillosa. Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. ¿Estás de acuerdo conmigo, amado, amada? Que todo es posible si uno cree. Es necesario que tengamos presente que el llanto y rechinar de dientes será de quienes no creyeron en Jesús. Y digo, no creyeron porque hasta ese momento habrá la oportunidad de que lo hagan. Pero llegará un punto, llegará un momento en el que esa oportunidad será cancelada, amados, y el llanto y rechinar de dientes será entonces para quienes no lo hayan creído. Volvamos al capítulo 8 de Mateo con el relato de aquel oficial romano. Mateo capítulo 8, en el párrafo 10 en adelante, nos dice lo siguiente. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. ¿De qué se asombró el Señor Jesucristo? De que este hombre dijo, no es necesario que vayas. Con que digas la palabra, asunto resuelto. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. O sea, pueblo escogido y nadie tenía el tipo de fe que tuvo el oficial del ejército romano. Qué tremendo, ¿verdad? Pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Y no había nadie que hubiera mostrado la misma fe, la misma calidad de fe que este oficial romano. Les digo que muchos, dice el párrafo 11, les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Amado, amada, ¿tienes la certeza de que estarás presente en la fiesta del cielo a la que se refiere aquí el Señor? Dice que vendrán del oriente y del occidente. Quiere decir, amados, que no importa la separación que hoy en día existe respecto de las naciones. Una nación por aquí, otra nación por acá, una nación cree en esto, otra nación cree en esto otro. Acabamos de escuchar las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos, en donde adoptan una postura ante un tema cultural y es determinante la decisión que han tomado. Y bueno, muchos otros países de todo el mundo habían tomado otro tipo de decisiones, incluyendo el nuestro. Pero hay una serie de diferencias entre las naciones, sus ideologías, sus políticas de gobierno, sus economías, en fin, una serie de cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que dice que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Esto es, gentiles, los que no son judíos. Entonces, muchos que no son judíos, que no tenemos esa ascendiente del pueblo de Israel, dice, estarán sentados con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Amado, yo quiero ir, yo quiero estar presente en esa fiesta del cielo.
Y dice el verso 12, pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí el Señor está describiendo la situación de aquellos que no creyeron en Él. Y dicho sea de paso, se refiere a los israelitas que no creyeron en Él. Evidentemente, no solo los israelitas que no creyeron serán lanzados a esa oscuridad, sino toda aquella persona de toda lengua y nación que no lo haya hecho. Entonces, aquí el Señor está describiendo la situación de aquellos que no creyeron en Él como una situación de exclusión y oscuridad, en donde habrá llanto y rechinar de dientes. Las eh, una de las señales de nuestra sensibilidad moral, de nuestra sensibilidad afectiva, es el llanto. Y suele suceder el llanto ante una tristeza muy profunda, ante una decepción, ante una situación de contrariedad, pero también el llanto puede ser un sinónimo o un símbolo de alegría. También se puede llorar de alegría y de felicidad, de ternura, se puede llorar. Claro que sí, pero no es el caso. Aquí el caso es que este llanto va acompañado de un rechinar de dientes por la exclusión y la oscuridad que prevalece. En estos primeros días del nuevo gobierno de nuestros vecinos del norte, hemos sabido de la exclusión que están sufriendo muchos que han sido hallados de manera ilegal en los Estados Unidos, han sido lanzados fuera de ese país. Y para muchos eso ha significado lloro y rechinar de dientes al enfrentar una situación que en la mayoría de los casos será imposible revertir, porque una vez que han sido deportados, queda esa gente, esa, eh, es, queda esa referencia en su expediente y tendría que haber un indulto presidencial, un indulto del gobierno, para que eso dejara de constar en sus archivos y pudieran entrar nuevamente con libertad a ese país. Con esto en mente, podemos ver con buen ánimo que nuestro abogado y único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, es quien puede librarnos de ser echados fuera de la presencia del Dios vivo por todas las faltas que hayamos cometido, si es claro que nos hemos arrepentido de todo ello. Más adelante, en el capítulo 13 de Mateo, y poco antes de la escritura con la que estamos respaldando nuestro tema de hoy, tenemos una referencia más al respecto, en la respuesta que dio Jesús a sus discípulos que le pidieron que les explicara su parábola del trigo y la cizaña, que en esta versión se refiere como maleza. Verso 36. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. En la casa, sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. La buena semilla aquí es lo que nosotros debemos de entender. Cuando recibimos la palabra de Dios, estamos recibiendo la buena semilla. Este mensaje que se llama llanto y crujir de dientes es una buena semilla para que prospere en tu vida y para que nos haga conscientes de aquello de lo que Dios nos está librando por la fe en Jesucristo y que tengamos nosotros también la
misericordia suficiente para poder compartir estas buenas noticias con aquellos que aún no conocen al Señor y que por lo tanto estarán considerados entre los perversos que serán lanzados al fuego. Ay, dice, el campo es el mundo, verso 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Wow, amados, es verdaderamente espeluznante esta descripción. Las personas que pertenecen al maligno. Y seguramente tú y yo conocemos personas que pertenecen al maligno. Tristemente aún puede haber entre los nuestros, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, nuestros seres más queridos, personas de las que tenemos que reconocer que pertenecen al maligno. Aquellas personas que rechazan el Evangelio de una manera continua, aquellas personas que se muestran indiferentes ante la propuesta de amor del Dios vivo y verdadero. Y con mucho dolor, con mucha pena, tenemos que reconocer que hay demasiadas personas que constituyen esta maleza. En otras versiones le llama cizaña, una hierba mala. Entonces, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Verso 39. El enemigo que sembró la maleza, perdón, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. O sea, esta mala semilla esta maleza, esta mala hierba, está sembrada entre el trigo, o sea, entre las personas buenas. A veces pensamos, bueno, este lugar está exento de gente mala. Pues no, amados. Desgraciadamente no. Aún las congregaciones, aún los lugares donde se proclama la palabra de Dios, de repente surgen aquellas personas que no tienen el temor de Dios, que no tienen el respeto por la palabra de Dios y que se dedican simplemente a destruir la obra de Dios en el corazón de las personas. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Párrafo 40. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, confirmando con esto, o bueno, dando pie a lo que afirma la revelación en el libro de Apocalipsis, de que en la Nueva Jerusalén nadie de lo que nada que haga lo malo podrá entrar a la nueva ciudad de Dios. Dice, el Hijo del Hombre enviará a los ángeles, quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Solo hay dos grupos de personas en ese conteo final, los justos y los perversos. Verso 42, los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Amados, ¿hemos visto cómo brilla el sol? En estos últimos días que ha habido tanto frío, cuando salimos y de repente está brillando el sol, le damos gloria al Señor, porque junto con ese brillo viene el calor que nos proporciona. Pero aquí nos está diciendo que ante esa separación entre los justos y los perversos, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
No nada más escuchar es necesario entender, amados. Llanto y rechinar de dientes. Una de las acepciones de crujir de dientes o rechinar de dientes se conoce en el ámbito médico como bruxismo, con X. Y la Clínica Mayo, al hablar del tema, lo describe así en su sitio web en una publicación del año 2017. Los médicos no comprenden del todo qué es lo que causa el bruxismo, pero puede deberse a una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos. El bruxismo durante la vigilia, esto es durante la noche, cuando uno está dormido, puede deberse a emociones como la ansiedad, el estrés, la ira, la frustración o la tensión. Entonces, amados, en donde hay llanto y rechinar de dientes, podemos dar por descontado que hay ansiedad, estrés, ira, frustración y tensión. Entonces, no solamente es la oscuridad absoluta que rodea a esa situación, sino aún la situación interior de cada una de estas personas que será lanzada al final de los tiempos. Mateo en el capítulo 22 nos presenta una vez más las palabras del Señor cuando refirió su parábola de la gran fiesta. Y vemos aquí en Mateo 22, verso 11 en adelante dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, esa gran fiesta que se convocó a todos los que eran invitados y al no llegar los invitados se salió a invitar a los que había en las calles. Dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que se cuelan en las ceremonias, en las fiestas de las bodas sin ser invitados y pasan desapercibidos? Pues aquí a este no le salió bien el asunto. Fue detectado inmediatamente por el rey. Y dice el verso 12, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Delante del Señor, amados, no podemos argumentar nada. Delante del Señor pensamos, no, sí, yo le voy a decir que fue mi papá el que tuvo la culpa de mi extravío. No, 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 fueron mis amigos. No, 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 el profesor que hizo esto, que hizo esto otro. No, 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 el gobierno. Y pensamos que vamos a poder dar pretextos delante de Dios. Yo creo que el asunto va a ser como en este caso. Dice, el hombre no tuvo respuesta. Delante del Señor no tenemos forma de responder. No hay argumentación. Recuerden, en un juicio, y lo hemos aprendido a través de diferentes series y programas de televisión, el que habla es el abogado. El acusado no tiene voz ni voto en una sala de juicio. Es el abogado quien habla. El hombre no tuvo respuesta. Verso 13. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo. Sus asistentes no quiere decir a los invitados, quiere decir a los que le servían, ¿sí? A sus servidores, a sus siervos. Átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y qué otra cosa, rechinar de dientes, bruxismo. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Llanto y rechinar de dientes. Aquí la condición de oscuridad a la que son arrojados quienes no cumplen con las disposiciones del Señor se añade
la condición de estar atados de pies y manos. Y uno podría pensar que eso se resolvería rápido, porque el fuego consume las ataduras. Pero, ¿qué si esas ataduras están diseñadas para que no se consuman con el fuego? Recordemos que el castigo para los infractores es el fuego eterno. De otro modo, sería un fuego momentáneo. Y en donde se dice, vayan malditos al fuego que está preparado para ustedes, un fuego eterno, tendría que decir un fuego instantáneo. Y no lo dice así. Mateo en el capítulo 24, nos acercamos ya a la conclusión de nuestro mensaje. Mateo 24, a partir del párrafo 45, nos dice lo siguiente. Un sirviente fiel y sensato es aquel, estamos hablando, estamos oyendo las palabras del Señor Jesucristo. No lo declararon en la ONU, ni en la, ¿cómo se llama? Las organizaciones mundiales de esto o de esto otro, es el Señor Jesucristo quien lo está diciendo. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, "Mm, mi amo no regresará por un tiempo"? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Hace unos días salió una noticia en donde tristemente se publicó que habían sido hallados en su, en su vehículo oficial unos policías embriagados lo más, hasta lo máximo. A veces pensamos las escrituras exageran. Dice, ¿qué pasa si éste empieza a maltratar a sus consiervos y se emborracha y está de fiesta? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. ¿Y cuántas personas en autoridad cometen excesos, no solamente en el ejercicio de su función como autoridad, sino también viven en excesos, en parrandas, en borracheras, en orgías? Tristemente es una condición que prevalece en nuestros días. Entonces, ¿qué solución le da este hombre al caso de aquel mal siervo? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Más adelante, en el capítulo 25 también de la versión de Mateo, leemos lo siguiente. Párrafo 28. Entonces ordenó: quítenle el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Este es otro ejemplo que también enseñó el Señor Jesucristo respecto de la administración de aquellos siervos. Uno cumplió muy bien, el otro también,
en menor cantidad y proporción, y hubo uno que de plano no hizo absolutamente nada. Entonces ordenó, quítenle el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Otra vez. No es el mismo evento repetido en diferentes lugares. Son diferentes momentos en los que el Señor Jesucristo afirma que en aquel lugar al que serán arrojados los perversos de los que leímos en un principio, y aquel siervo que tuvo que ser cortado en pedazos, y todas estas personas que fueron inútiles en el ejercicio de su responsabilidad, dice, habrá llanto y rechinar de dientes. Hablando de responsabilidad, amados, no podemos dejar de considerar nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad. Y, amados, consideremos lo siguiente. El pueblo de Israel tenía la responsabilidad de dar a conocer a Dios a todo el mundo, a todas las naciones. Y hasta ahora no lo han cumplido. Esa era su responsabilidad. No la han cumplido. Aunque sea un pueblo que está comprometido con los lineamientos de la ley que se entregó al pueblo de Israel, como decíamos hace un momento, 13 siglos antes de Cristo. A la fecha, aún no tienen idea de quién es Jesucristo. Aún no pueden librarse de todas estas cosas como lo que leímos hace un momento. Y dice, ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna, dijo el párrafo 46. Entonces, amados, estábamos hablando de aquella situación de responsabilidad. Así como ese pueblo, el pueblo de Israel, no cumplió con su responsabilidad de dar a conocer al Dios vivo a todas las naciones de la tierra. Nosotros como gente de Dios, como iglesia de Cristo, tenemos esa responsabilidad también. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Amados, cuando nosotros conocimos a Cristo hace más de 40 años, eran muy pocas las opciones para oír la palabra de Dios. Eran pocas las opciones, estaba restringido a un círculo reducido de iglesias tradicionales evangélicas en donde se predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué me refiero a las iglesias evangélicas? Porque las iglesias evangélicas están fundamentadas en la Biblia. Otras iglesias, por multitudinarias que sean, no están basadas en la escritura. Tienen varias fuentes de inspiración y de revelación. Entonces, las que están basadas tradicionalmente en las escrituras son las iglesias evangélicas, que proviene de Evangelion, que ya dijimos son buenas nuevas. Entonces, nosotros ahora en Cristo, que somos la iglesia de Cristo, que somos los creyentes, que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, tenemos la responsabilidad de dar a conocer las buenas noticias de la salvación. Y decía yo, hace 40 años eran pocas las instituciones, las congregaciones, las opciones, aunque déjenme repetir, reordenar este asunto, no que hubiera pocas localidades, iglesias en ese tiempo, había muchas.
y posiblemente a la fecha siga habiendo muchas también que siguen esos lineamientos de iglesias tradicionales evangélicas, claro que sí. Pero a todas ellas se han aumentado toda la cantidad de ministros que han conocido a Cristo siendo del ambiente secular, profesionistas, comerciantes, este, conductores de auto, choferes de escuela, profesores, médicos, aún políticos, no hay muchos, pero aún algunos políticos, actores. Hemos oído testimonio de actores muy famosos, muy prestigiosos, que han dado su testimonio de conversión a Jesucristo. Y el otro día incluso vi un título de un video ahí en el YouTube que decía que está de moda dentro entre los artistas de Hollywood ser evangélico. Me dio mucha risa. Pero bueno, el asunto es este. Ahora, después de 40 años que nosotros conocimos a Cristo, hay cantidad de opciones, amados. Ahorita que nosotros estamos compartiendo esta palabra, simultáneamente hay cantidad de agrupaciones, de iglesias, de ministerios que están predicando la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios que no es competencia. Gracias a Dios que no es un a ver quién tiene más audiencia. Lo importante es hacer lo que a cada siervo de Dios, Dios le ha dado para hacer. Si le dio la habilidad, la oportunidad de predicar a las naciones, que lo haga. Si le da oportunidad de predicar a un pequeño grupo de personas, que lo haga. Si le da oportunidad de llenar estadios, que lo haga. Pero no es una competencia, no es una carrera, no es un afán, no es un revanchismo, a ver quién es más famoso, quién tiene más likes. No se trata de eso, amados. Se trata de que cumplamos cada uno con nuestra misión. Me da mucho gusto cuando nuestras hermanas nos comparten que han platicado con diferentes personas y les han mostrado la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos aquí haciendo. Bien, como dice, leíamos en el párrafo 46, ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Las buenas nuevas consisten en la certeza de que nuestro destino es la vida eterna, porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Así lo declaró el apóstol Pedro y Jesús lo celebró. En el Evangelio, de la versión de Mateo, capítulo 16, tenemos este diálogo. Simón Pedro contestó. Jesús preguntó, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Jesús dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, amados, ¿qué de bueno tiene el llanto y rechinar de dientes? Lo bueno es que nosotros tenemos la certeza de que esa no será nuestra condición. No seremos lanzados a la oscuridad, no seremos lanzados atados de pies y manos, no seremos cortados y echados al fuego eterno. Tenemos la certeza porque Dios nos lo está diciendo. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Hemos recibido, amados, una revelación poderosa del Dios vivo y verdadero. Bienaventurado eres, bendito eres, tú, hijo, hija de Dios,
Bendito y bienaventurado eres, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Te ha revelado a Jesucristo, a quien sirves y amas y buscas de todo corazón. No lo aprendiste de ningún ser humano. Aleluya. Llanto y rechinar de dientes. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios en una relación personal, una relación de compromiso con el Dios vivo y verdadero. Si tú, amado, amada, que nos acompañas en esta transmisión, deseas entregar tu vida al único y verdadero Dios, al único que puede guardar tu vida, al único que te puede garantizar permanecer en aquel grupo de los que son justificados y no son lanzados al lloro y crujir de dientes, te invitamos a que repitas con nosotros esta declaración de fe. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias porque me doy cuenta de que te necesito. No quiero, Señor, que al final de mi existencia sea yo lanzado a ese lugar de oscuridad, de sufrimiento, de temor, de angustia, de llanto. Por eso en esta hora me arrepiento de toda maldad. Me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Y te ruego, Señor, que limpies mi vida y mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesús, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de hoy, mi vida es tuya, Señor, y me dispongo para obedecer tu palabra, para que tú me instruyas en el estilo de vida que tú quieres que yo viva. Te doy gracias porque eres también el único que puede interceder delante de mí, por mí, delante de mi Padre Celestial. Tú eres mi Salvador, Señor, y te doy gracias por eso. Ahora te ruego, Padre, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues así, con palabras semejantes a estas, nosotros encontramos nuestra relación con Dios, iniciamos nuestra relación con Dios después de una vida de conceptos religiosos. Teníamos alguna idea de Dios, pero a través de la palabra pudimos entender que Dios no desea simpatía, Dios desea compromiso. Y a partir de hace 45 años, 46 ya, tuvimos oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Y bendecimos a Dios porque la vida que el Señor nos ha permitido disfrutar ha sido la mejor que hubiéramos podido conocer en vida en esta tierra. Les felicitamos de todo corazón, les invitamos a acompañarnos en nuestras transmisiones todos los domingos al mediodía. Estamos aquí para servirles mientras el Señor no disponga otra cosa. Y ponemos a sus órdenes todas nuestras publicaciones en las diferentes redes sociales. Manantial Hogar Espiritual, estamos a sus órdenes, queremos conocerlos, queremos escucharlos, queremos servirles. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti.
queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, en manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de